Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana es un privilegio que podamos escuchar la palabra de Dios basándose en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Jesús en la casa de Pedro. Señor y Padre Celestial, queremos darte las infinitas gracias esta mañana. Al meditar en tu palabra, que seas tú el que esté hablando en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial. Amén. Esta mañana estaremos hablando acerca de que Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Como vimos, de que Jesús, estando en la sinagoga, curó al endemoniado. Una vez que terminó la reunión en esa sinagoga, Jesús y los discípulos fueron a casa de Simón Pedro. Parece que Jesús estaba alojándose en la casa de Pedro. Para Pedro debe haber sido un gran privilegio que el maestro estuviera con Pedro y la familia. La suegra de Simón nos dice que estaba acostada con fiebre. Cuando llegaron a la casa, supieron de que la suegra de Pedro estaba enferma, acostada con fiebre. Seguramente la suegra de Pedro, como una buena suegra, quería atender a los huéspedes, pero la enfermedad no le dejaba. Entonces, rápidamente, las personas que estaban en la casa hablaron al Señor Jesús. Y ese es una buena manera de que cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, debemos contar en oración a nuestro maestro. Y vemos allí de que Jesús, como siempre, estaba atento. Y en esta ocasión estaba rodeado por una multitud de miles de personas en ese ambiente del hogar. Inmediatamente Jesús se interesó por la suegra de Pedro, que estaba enferma, y nos dice la palabra de Dios que él tomó de sus manos y la sanó. Encontramos en el maestro que él nunca está cansado para dar una ayuda. Él es el gran restaurador. Como sabemos que él siempre está atento a nuestras peticiones, a nuestra oración. Podemos ver en ese caso como Pedro, la suegra estaba enferma. Muchos años después, nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5, que parece que todavía la esposa vivía porque acompañaba a Pedro en sus viajes.
De modo que lo que ahora vemos en algunas iglesias, el celibato, no se puede tomar a Pedro como ejemplo. Al contrario, es normal de que los creyentes, los cristianos, los apóstoles y otros ahora en la actualidad, que deben estar casados. Cuando Jesús tomó de la mano a Pedro, nos dice que inmediatamente le dejó la fiebre y le servía. Es decir, la suegra de Pedro servía como una buena huésped. Generalmente cuando desaparece la fiebre, cuando estamos enfermos, esa fiebre nos deja un poco cansado, debilitada de lo que hemos soportado la enfermedad, la fiebre. Sin embargo, encontramos que la suegra de Pedro, al ser curada inmediatamente, estaba sirviendo a sus invitados o los invitados que tenía. Vemos de que así mismo debemos servir a las personas que están a nuestro alrededor cuando vienen donde el Señor, y nosotros debemos dar la ayuda a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Así que debemos recordar siempre que el Señor no solamente nos cura, sino que también nos da la energía para que podamos servir a la gente y servirle a través de lo que ellos necesitan. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Somos, queridos hermanos y hermanas, salvos para servir. Y si alguien dice ser creyente, debe recordar eso. Y tenemos mucha duda cuando no servimos al Señor. Como maestro, Él nos dio el ejemplo y Él mismo dijo que Él vino, no para que le sirvieran, sino para servir a la gente. En Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, dice Pablo, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. También Lucas nos dice en Lucas 1:74 de que nosotros hemos sido liberados de nuestros enemigos sin temor. Le serviremos o lo serviríamos. ¿Qué sucedió con la enfermedad? ¿Qué precio tenía para el Señor estas sanidades? En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice, en Isaías 53:4, del siervo sufriente. Ciertamente, en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Al llegar la noche, recuerde que era un sábado, día de descanso. Versículos 32, 34 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Como vimos de que allá en sinagoga
El endemoniado habló, el demonio, y dijo que se había venido antes de tiempo para destruirlos. El texto nos dice que cuando el sol se puso y llegó la noche, una multitud tan grande y los líderes religiosos judíos, como sabemos, de que prohibían cualquier tipo de trabajo, inclusive cargar a los enfermos o ir al médico, a menos que realmente sea una urgencia. Eso nos dice varios textos del Evangelio. Así que el cuadro que se nos presenta aquí realmente era triste. La fama de Jesús se había extendido con rapidez por toda la ciudad a raíz de lo que había ocurrido en la sinagoga. Así que las personas querían llevarle a todos los que estaban enfermos y los endemoniados, pero sin embargo tenían que estar esperando en sus casas por causa de las restricciones religiosas que los mismos judíos habían impuesto, los mismos líderes. Cuando terminó el día de descanso, nadie esperó a ir al día siguiente, sino que todos llegaron a la casa de Pedro buscando a Jesús. A lo largo del Evangelio vemos que el Señor se enfrentó en varias ocasiones con las autoridades judías por esta causa. Para él, para Jesús, el verdadero reposo era traer descanso y alivio al que sufría. Vemos ahí también cómo se manifiesta el poder sin límite de nuestro Maestro Jesús. Dice el texto nuestro de que Jesús sanó a todos. No hubo ninguna enfermedad que él no pudiera sanar. No importaba la gravedad del enfermo o de la enfermedad y tipo de enfermedad. En el Señor, en Jesús, en nuestro Dios, hay abundante poder. Todas aquellas personas que se acercan a Él para salvarle. ¿Cuál era el propósito de los milagros que Cristo hacía? Evidenciar que el reino de Dios se ha acercado y que Jesús era el Mesías prometido por los profetas a lo largo de toda la Biblia. Ahora podemos ver en la vida de Jesús en el versículo 35 al 39. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por supuesto, está hablando de Jesús. Y le buscó Simón y los que con él, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El día anterior había resultado ser realmente un día bien agitado, bien agotador. Sin embargo, aún antes que amaneciera, vemos que Jesús se levantó y salió de la casa de Pedro en busca de un lugar solitario
en donde podía tener una comunión íntima con su Padre Celestial a través de la oración. Y esta era la razón por qué en el ministerio público Jesús podía tener éxito, porque mientras más ocupado, o mejor dicho, aunque esté muy ocupado, siempre estaba buscando el contacto directo con el Maestro, con su Padre Celestial, porque de allí es que recibía las instrucciones y la energía. Vemos que el texto nos dice que a través de esto le dijo a Pedro de que él tenía que ir a otros lugares, que para eso había venido, para predicar el evangelio a todas partes. Recorría, dice la palabra de Dios, las aldeas de Galilea, predicando el evangelio. Pero antes de ese contacto, una vez más, decimos que Cristo siempre buscó la comunión íntima con el Padre Celestial. Mientras más se extendía su fama por todas partes, él nunca dejó de actuar y buscar al Señor en la comunión con su Padre. Alguien ha dicho de que quien está más ocupado en público son los que deben pasar más tiempo a solas con Dios. Tenemos ejemplos de grandes hombres de Dios, grandes predicadores de fama mundial que pasaban 2, 3 horas, 4 horas buscando al Señor. ¿Por qué asuntos oraba Jesús? Sin duda, él oraba de que dando gracias al Señor, porque como él mismo dijo, Padre, sé que siempre me oyes. También el propósito de Jesús era glorificar a su Padre. Todo lo que hacía predicando el reino de Dios era para predicar el evangelio. El evangelio es predicado en ese texto por toda Galilea. Y ese debe ser nuestro propósito, de que nosotros estemos siempre ocupados y predicar el evangelio. Y con el propósito de glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, queremos darte las infinitas gracias por ese día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque siempre tendremos en Cristo, nuestro Salvador, el ejemplo. Mientras más ocupado, más a solas pasaba buscándote, Padre. Señor, te damos las gracias mientras mayor fama, más te buscaba para que tú seas quien te glorifiques y no nosotros, que simplemente seamos instrumentos tuyos. Bendice a cada hermano y hermana para que ese sea nuestro propósito, glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén.